Buenas noches. Estamos en Lucas capítulo 12, versículo 11, y la vez pasada el Señor Jesús, que es Dios, le dice a los discípulos y a nosotros hoy que habrá tiempo en los que no todos, pero sí algunos, tendrán el privilegio de ser interrogados acerca del motivo de su fe. Estamos hablando de no muy buenas maneras, encarcelados, arrestados, vituperados. Y entonces dice, cuando os trajeren a las sinagogas, que era el lugar de reunión de los judíos, y ante los magistrados, cuando se refiere a magistrados es a prelados más altos que el simple líder de la sinagoga, y las autoridades, dicen que se refiere a las autoridades no religiosas representadas por hombres como en aquella época Herodes o Félix o el mismo Pilato o Agripa. Entonces les dice, no os preocupéis. A propósito, serían arrestados no por haber cometido un delito, no porque se robaron algo o estafaron a alguien, no, los arrestaban y los interrogaban porque habían decidido dar testimonio de fe creyendo en Cristo Jesús. Y entonces nuestro buen Señor Jesús dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Y dice, porque el Espíritu Santo, disculpe, ¿quién? Os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Yo sé que tú y yo venimos de la casa, del trabajo, de la universidad, del mall. Pero el Pablo que vamos a ver hoy lleva 2 años en prisión. Según Hechos 24, 27, si mal no estoy, por ahí anda. Alguien por congraciarse con los judíos lo deja preso, siendo inocente. Y usted podría avanzar hasta el capítulo 28 de Hechos y encontrar que no salió. Alquilaron una casa y en condición de preso estuvo otros 2 años allí. Y si usted sigue la corriente de los que empatan con 2 de Timoteo capítulo 4, encontrará que Pablo no sale de ahí. Lo siguiente que sigue para él es ser asesinado por predicar el Evangelio. Y pensaba yo que nosotros no tenemos necesidad de estar en esas condiciones para predicarle a alguien el Evangelio, para hacer testimonio. Me parece supremamente importante mirar cómo el Espíritu Santo puede llenar nuestra boca con las palabras que Él desea que le digamos a las personas que demanden la razón de nuestra fe. Pero creo que a veces usted y yo ni siquiera estamos en escenarios donde alguien quiera escuchar acerca de nuestra fe, porque nuestra fe, o al menos el testimonio de ella, es pírrico, es tan insignificante. Nos diferenciamos tan poco del que no cree, que pasamos como uno más de ellos. No hay motivación ni siquiera como para perseguirnos. Estamos tan mezclados con el sistema caído que no se nos diferencia absolutamente en nada. Entonces tendríamos que evaluar si realmente el Señor nos puede nosotros usar para dar testimonio. Entonces, la vez pasada vimos cómo llenos de las Sagradas Escrituras, hombres como Pedro y como Juan dan testimonio del Señor y la desarrollan. Pero también Dios puede usar nuestra vida como un lugar desde el cual puede contarle a otros de su existencia. Y entonces Pablo
nos va a enseñar, estando en prisión hace 2 años, quiero recordarte eso, está en prisión hace 2 años, eso lo puedo encontrar en el 24-27 de Hechos, y termina en prisión en el capítulo 28. O sea, no está en la comodidad de esas vacaciones que usted y yo sí nos podemos dar, porque estamos muy cansados, no de predicar, ni de compartirle a otros el evangelio. Nos gusta las vacaciones, claro, pero no es por predicar que salimos a vacaciones, es porque dedicamos 36 horas diarias a labores de aquí, en las cuales espero que estemos todos haciendo el deber de que la gente sepa que somos de Él. Porque es gravísimo lo que le pasa a la persona que muere sin Cristo, o por lo menos que no se le predicó. Ya ella decidirá si se encamina o el Espíritu Santo tiene misericordia para que crea. De hecho, vamos a ver cómo el apóstol Pablo fracasa, si podemos decirlo así, porque las personas a las cuales les habla no se convierten, no le prestan atención, pero él hizo el deber. O sea, sobre la sangre de estas almas que van a escuchar a Pablo en este capítulo, esa sangre no se la cobran al apóstol Pablo. Entonces allí en Hechos 26 tenemos a Pablo en prisión. Se lo repito, no viene del centro comercial Pablo, no estaba en el spa, no viene de la oficina, no estaba mirando cómo va la empresa, no estaba pagando nómina, está en la cárcel. Y no usa el estar en la cárcel como una disculpa para no hablar de Dios. Pablo entendía su llamado, que donde hubiese sido colocado por las circunstancias o por el imperio que lo perseguía, seguía hablando del Señor. No tenemos un creyente salamero, un creyente lleno de caprichos. Estamos llenos de tantos caprichos y requeñeques que qué vergüenza cuando uno pasa juiciosamente por la lectura de estos pasajes. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, este hombre es un alto funcionario del imperio, lo distingue con el calificativo de rey también. Este Agripa va a presenciar tal vez una de las mejores exposiciones de por qué ser creyente, pero este hombre, a pesar de que al final del capítulo vamos a mirar que dice, por poco me persuades de ser cristiano, ese por poco me persuades de ser cristiano no es porque casi se convierte. Estaba apelando a la ironía porque simplemente estaba asistiendo al espectáculo de un preso al cual el sistema judicial romano estaban encartados con él. Porque además de ser inocente, no lo podían soltar por esta cuestión de las altas cortes amañadas con la falta de verdad, no es de ahora. Pero qué privilegio estar ahí dando testimonio de nuestra fe. Y como te digo, está en la cárcel hace 2 años y el hombre no se ha desmotivado. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo tuvo que declinar a un defensor que le querían colocar, seguramente, y él asumió su propia defensa, mas no estaba pensando en salir victorioso de prisión, sino en dejar en alto el nombre de Cristo Jesús. Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, haciendo esa señal para que la gente se callara, porque además habían invitado mucha gente para escucharlo, dice, Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa. 2 puntos. Y quiero que mire los espacios que Pablo toma para dar su testimonio de qué era su vida antes de Cristo, cómo llega a Cristo y cómo fue su vida después de Cristo. Todos tenemos un testimonio de dónde nos sacó el Señor Jesús y dónde nos encontró el Señor Jesús. Pero vamos a mirar la altura con la que Pablo cuenta esto, pasado del cual se avergonzaba. Pablo se avergonzaba de su pasado porque había sido un asesino de creyentes.
Algunos cuando contamos nuestro testimonio parece que no nos avergonzáramos de nuestro pasado cuando hablamos de nuestras borracheras, de nuestras disensiones, de la forma pagana en la que vivíamos. Casi que hasta se nos nota cierto sabor en la boca y nos dedicamos a contar eso y a exaltar eso en vez de la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Sí se puede hacer referencia a eso, obviamente, pero miremos cómo lo hace el apóstol Pablo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Lo acusaban de una serie de crímenes que el apóstol no había cometido. El tipo era inocente, completamente. Habían comprado testigos. Léase Hechos, se haría un gran favor. Léalo en voz alta, duro, así como cuando canta sus canciones preferidas no cristianas. Oblíguese a dejarse penetrar por las Sagradas Escrituras, porque recuerden que dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos de ¿qué? De decir. Y dejamos el fundamento la vez pasada de que no es que entonces usted esté frente a una situación de dar testimonio o de dar razón de su fe y usted cierra los ojos, se concentra, hace un ruido oriental y ¡prun! El Espíritu Santo va a poseer su lengua y como un títere le va a hacer hablar. No. Estamos hablando de creyentes que son honestos con la lectura juiciosa de la palabra y entonces el Espíritu Santo de la palabra que mora en cada uno puede sacar el pasaje con el cual debe ministrar a la persona que está ahí al frente. No estamos hablando de predicadores con bosquejos, que son algunas escuelas en las cuales algunos nos levantamos, en donde uno tenía la Biblia bosquejada por temas y entonces te invitan a un congreso de jóvenes y les enseñas según la Biblia cómo afeitarse. Ese es el tema. Y hay versículos para eso. Seguramente sacan pasajes allá en Samuel cuando alguien le arrancó la barba a los hombres de David. Qué triste a lo que hemos reducido algunos predicadores el evangelio. ¿Y no tienes algún sermoncito para parejas? Ah, sí, claro. Puedo hablar de la unidad de Ananías y Zafira o de la entereza de Priscila y Aquila. Tengo un tema para eso. ¿Y no teme un tema para solteras? Sí, claro. Y para solteros también tengo. De todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y también quiero que mires el respeto con el que Pablo se dirige a gente pagana como esa, porque ese rey era... Los de hoy son santos comparados con ellos. Porque el alma que Dios te coloca, no importa el empaque que tiene, merece respeto. Hay una dignidad en ella. Lo que pasa es que no sabe, pero Dios sí. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Agripa sabía de las controversias, las disputas que estos judíos tenían en cuanto a las genealogías, en cuanto a las fechas de guardar. Y así le dice Pablo, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y estamos frente a un hombre que posee la certeza de saber la verdad. Él no se amilanó ni se vistió mejor porque iba a ser presentado ante el rey Agripa. ¿Lo respetó? Sí. Pero sabía que el tema que tenía para entregarle a Agripa era más que la posibilidad de salir, que él le podía sugerir a Festo, que era quien estaba a cargo de la prisión de Pablo, para que lo soltara. Algunos cuando somos invitados ante gente importante como Agripa, mudamos nuestro rostro. Se nos acaba el tema. Investigamos a fondo para saber qué hablar con ellos. Pablo no. Pablo tenía un solo tema. Pablo era reinotemático. Pablo hablaba cristocéntricamente, a quien fuera. Al carcelero, allá en Filipos, en Hechos 16, o aquí en prisión, ante Agripa. Y lo había hecho también con Festo. Y lo había hecho con un funcionario que se llamaba Félix. Félix inclusive
lo llamaba constantemente para escucharlo, porque dice la Escritura que esperaba recibir algún dinero para dejarlo salir. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y empieza. Mire lo que es la vida del apóstol antes de llegar al Señor. Mi vida, pues, desde mi juventud, o sea, Pablo, aunque estaba equivocado por la forma en cómo creía estar sirviéndole a Dios, desde la juventud en él había como un fervor por las cosas del Altísimo. No las entendía hasta que en el capítulo 9, como vamos a ver a continuación, el Señor Jesús tuvo misericordia de él y le permite nacer de nuevo. Pero este hombre desde su juventud sabía que había algo más que hacer carpas. Hoy nosotros nos levantamos en un medio de cosas en las cuales conocer a Dios es lo de allá, lo del final, lo de cuando tengamos tiempo. Es más, mi papá y mi mamá me apoyan para todas esas cosas seculares. Son capaces de vender las joyas de su matrimonio con tal de darme algún estudio, ubicarme en algún liceo, en algún colegio. Son capaces de vender un riñón para mandarme a estudiar al exterior. Pero este hombre desde su juventud sabía que había algo diferente por lo cual uno viene a esta tierra. Y estuvo durante mucho tiempo equivocado, pero desde su juventud le dice a Agripa: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Desde luego estaba refiriéndose a todos los judíos que se ocupaban de las labores religiosas. Desde el sumo sacerdote que se había vuelto su enemigo, desde que en Hechos 9 decidió no seguir persiguiendo a los creyentes, hasta el último de los servidores del templo. Pablo era conocido. Y seguramente en todas las sinagogas regadas en todo el territorio. Y entonces, como hay de esos ahí, Pablo también se dirige a ellos en colateral. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, porque él había pertenecido, aquí no estamos ante un Pablo que fue marihuanero, no estamos frente a un Pablo que era el borrachín de la cuadra, no, porque algunas personas piensan que si tu testimonio no es de haber robado, haber matado, haber incinerado a alguien, haber dañado muchos hogares, haber hecho muchas cosas, no es testimonio. Y entonces dicen: yo no tengo nada para contar. Entonces nuestro Señor Jesús es un fracasado, porque el Señor Jesús nunca mató una mosca. Ay, no, es que tu testimonio es más impactante que el mío, porque se comparan según las calamidades en la carne en las cuales hayan incurrido. Así no es. Es tan miserable la vida de un asesino antes de conocer a Cristo como la de un santurrón antes de conocer a Cristo, porque ambos al infierno iban. Eso es lo que hay que rescatar ahí. Dice: si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice Pablo, viví fariseo. Estos fariseos eran estrictos en sus normatividades. Puede leer algo de eso en Filipenses, por ejemplo. Entonces Pablo tenía una buena vida. No, un tipo bien, usted lo veía en la calle, mi hermana, y decía: qué rico ese hombre como marido para mi hija, la quedadita, pues estaría bien. Y dice: viví fariseo. Entonces ahora comienza a pescar, digámoslo así, porque usted y yo, el Señor Jesús dijo que cuando llegamos a Él nos hace pescadores ¿de qué? De personas. De personas. ¿Y dónde están las personas? En todas las partes donde nosotros vayamos hay personas. Porque hay personas que dicen: no, yo le hablaré a Cristo cuando esté en las naciones. No, ahí. Peor entonces, misionero no pudo haber que el Señor Jesús, que no salió de determinado kilometraje alrededor. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él va directo al grano, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus.
Pablo conocía muy bien las Sagradas Escrituras. He tenido la oportunidad en la actualidad de hablar con algunos que son judíos, no saben nada de la Torá siquiera, jamás la han leído. Pero este sí estaba dedicado a conocer. Era un hombre que podía decir, he leído las Sagradas Escrituras, sé cuántas tribus son, sé de qué tribu soy, sé de qué tribu vengo, sé qué se ha hecho y sé qué estamos esperando. Porque todos los judíos estaban esperando la aparición del Mesías. Entonces dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Pablo se confiesa, estaba equivocado de religión, pero yo servía a Dios de día y de noche, lo estaba buscando. Pero también llegó a ser consciente cuando escribe en Romanos, resucitando las palabras del Antiguo Testamento que dicen que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. Y entonces él sabía por qué esos judíos que lo habían denunciado no creían, pues porque Dios no había tenido misericordia de ellos. No había en él animadversión, no había en él esa quejabanza que hay en algunos que con solo mirarlos feos ya están diciendo, eso no es, eso. Les hablaba la semana pasada que eso no es persecución, ni es sufrir por el testimonio de Cristo. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Entonces continúo, disculpe, ¿están aquí amigos? Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Imagínate, estar uno encerrado por creer en Cristo y creer que Cristo es el Señor Jesús y además la esperanza de los judíos, por lo menos en el ala de los fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Uno en la cárcel por creer en la resurrección de los muertos. John, pero yo conozco mucha gente que ha conocido a Dios en la prisión. Sí, yo no le estoy diciendo que no, claro, y que uno puede estar ahí por causas diferentes y allá conocer de Cristo, pero te estoy mostrando cómo Pablo había dedicado su vida entera. El tipo se levantaba, era a eso y se acostaba después de haber hecho eso. Él no pensaba en nada más, no trabajaba, sí, hacía tiendas para poder él sostener a su equipo misionero y él mismo cuando era necesario, sobre todo en lugares como Tesalónica, donde las comunidades eran tan pobres, o en Corinto, donde los ricos eran tan avaros. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me imagino cómo se le llenó la boca a Pablo expresando el nombre de Jesús de Nazaret. Es que Jesús de Nazaret es Dios, es nuestro Dios. A veces el nombre de Jesús entre nosotros es muy común, tan común que ya respeto no hay cuando le mencionamos. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo apelo a que usted, Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, se lo ha leído mínimo una docena de veces y sabe de qué está hablando el apóstol Pablo. Lo cual también hice en Jerusalén. Miren lo que dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos santos. Y está refiriéndose como santos a las personas como nosotros que nos hemos apartado para las cosas de Dios. Olvídese ya de ese proceso lucrativo que la religión popular tiene para elevar a la categoría de santo a alguien y ubicar su imagen en algún pueblo para que allá hagan comercio con él. No, está hablando de gente que cree en Cristo Jesús, libre de la idolatría. Entonces dice Pablo, yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. Tiene que estarse acordando en este momento Pablo, cuando allá en el capítulo 7 y 8, él da su voto para que asesinen a Esteban y lo apedreen. Es más, él cuida la ropa de los que
estaban apedreando a Esteban, porque a Esteban lo tenían que apedrear los testigos que compraron para acusarlo, para que la sangre de ese, si fuera inocente, cayera sobre ellos. Pero dice que Pablo cuidaba la ropa de esos para que no se sudaran mucho, porque es que tirar piedras a veces es muy difícil. Qué triste. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué? A blasfemar. Imagínate, Pablo te tomaba con los poderes que traía, te sentaba, te torturaba, te hacía blasfemar, te hacía decir que Cristo, eso era una fantasía, que no existía, que renunciabas a tu fe. Así de fuerte este hombre. Pero quiero también que mires la decencia y la altura con la que cuenta su testimonio. No es como el que fue mujeriego y entonces ensaña en sus testimonios de mujeriego y habla hasta del color de la ropa interior que iban todos en aquella orgía. No se trata de contar esas cosas. Pablo le dice a algunos de los creyentes cosas de las cuales uno se avergüenza. Él está contando su testimonio porque está haciendo su defensa, pero el objetivo de Pablo, vuelvo y te digo, no es salir de prisión, es Agripa. Y le dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era el trabajo de Pablo, perseguir creyentes. ¿Qué cosa? Ocupado en esto, recuerde que Dios nos llama vagos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, porque él necesita, mire, no se ensimisme cuando esté contando su testimonio, céntrese en el pez, manténgalo atento. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Si usted se da cuenta, solo dedicó 13 versículos a su asquerosa vida anterior. Los versículos de aquí en adelante se los dedica a Cristo y a cómo fue su vida después de ahí, en honor a Cristo. Él no va a hacer alarde de la empresa que le dio Cristo. Él no va a hacer alarde de la esposa que le dio Cristo. Él no va a hacer alarde de la carrera que estudió porque lo becó Cristo. Él va a hablar de Cristo. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y ahí es donde uno se da cuenta que así mucha gente vaya con uno. El día de tu conversión, el día en que naces de nuevo, la pedrada es para ti. Puedes ir con tu mamá, con tu papá, con tu marido, con tu mejor amigo, con tu peor enemigo, pero el día en que Dios decide que naces de nuevo, eres tú. No pueden nacer varios al mismo tiempo, sí. De la misma familia, sí. De la misma barra, sí. Pero a usted lo que le tiene que ocupar es que fue usted. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Quiero resaltar esto, mi hermano, porque debes revisarte muy bien. O sea, tú no eres el creyente cuenta historias o cuenta chistes, tú no eres el payaso de la reunión. Tú eres el portador de la luz del evangelio eterno para las personas que se están perdiendo, en las cuales estabas tú antes de conocer el Señor. Por eso es que no dedicamos muchas veces juiciosamente y con responsabilidad nuestra vida a la lectura de las Sagradas Escrituras para conocer más de Cristo y entregarle a la gente, porque somos demasiado livianos, superficiales, 1 milímetro, menos de 1 milímetro, la centésima parte de 1 milímetro a veces es nuestro compromiso con la responsabilidad que tenemos de conocer a Cristo para podérselo entregar a la gente, sea Agripa o sea el portero. Y decía en lengua hebrea, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Lleno de soberbia religiosa, porque era un religioso, con poderes
que le permitían apresar personas, torturarlas y hacerlas blasfemar, este intocable lo escogió Dios. Lo escogió Dios. Y entonces dije, ¿quién es el Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Póngase en los ropajes de Agripa, que creo que iba con Berenice, su mujer, llenos de pompa y se vistieron como para una fiesta. Y le está reconviniendo y le está ayudando a alguien en ropa de preso. Pablo no se amilanó por sus cadenas. Él sabía quién tenía la verdad. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Te has preguntado? Creo que sí. ¿Para qué se te apareció el Señor en tu vida? Ay, John, para arreglar mi matrimonio, es como estaba de malo eso. Creyente de programas. No, estaba muy deprimido y entonces el Señor, para llenarme de gozo, para escribir libros de motivación. Ay, hermano, qué pena con usted si los predicadores te hemos llevado a creer eso. Qué vergüenza el evangelio que predicamos algunos. No, yo no me contrataba ni en un derrumbe para vender tamales y los tamales ahí, nadie me compraba nada. Dios me alcanzó para darme un trabajo, para darme hijos, porque es que yo me siento realizada teniendo hijos y conseguir un marido para tener hijitos como Susanita la de Mafalda. Sí, el Señor me alcanzó para eso. No, porque para esto he aparecido a ti. ¿Has escuchado la voz de Dios o la bulla de tus proyectos no te deja escuchar la voz de Dios? No lo dejas ni hablar. El Señor va a hablar. Por eso es que muchas veces el Señor, algunos de nosotros, tiene que pegar unos batacazos que nos dejen ahí, incapacitados, para poder, ¿me va a escuchar o no? Yo no me aparecí a tu vida para inundarte de cosas temporales. Y claro, habrá creyentes carnales que te aplauden eso. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea, Dios se me aparece en la vida, sí, obviamente, me salva porque iba para el infierno, pero ahora quiere que ministre sus cosas. ¿O no dice Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Sabes qué es un testigo? El que cuenta. Un testigo es el que ve. Pero es que yo nunca he visto nada. Falso de toda falsedad. Sí tienes la forma de ver. Porque el Señor Jesús dice a los discípulos en Juan, les dice, bienaventurados los que sin ver ¿qué? Creyeron. Y por eso las Sagradas Escrituras, esos 66 libros, que creyentes de décadas en esto habrán leído 2 o 3 veces y tienen libros específicos. No, yo, por ejemplo, yo no leo Levítico porque eso me parece muy... Imagínate tú hablar de un libro que el Espíritu Santo dejó ahí como si fuera una revista de esas que consigues en la calle. John, ni me hable de Apocalipsis, llego ahí y me enredo. Claro, ¿cómo no se va a enredar? Si piensa que con una vez lo va a entender o lo va a ver. No, John, es que el Evangelio de Juan es muy largo y agradezca. Puede ser de 56 capítulos si lo ponemos en capítulos chiquitos. Pero cuando tú tienes esto, ese deseo, ese anhelo de contarle a otros, de volverte, es que tú no sabes cuándo se va a morir el del lado. Cuándo va a ocurrir una tragedia. Ay, sí. Te cuento cuánto te importa y cuánto me importa a mí lo de Turquía. Nada, eso es pura paja. Sentimos más dolor por la crema de manos que se me riega en el lavamanos.
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces el Señor se me aparece y resulta que se me aparece para seguírseme apareciendo. Ay, no, hermano, es que yo recuerdo la vez que llegué al Señor, eso, sentí un escalofrío, eso se me paró el pelo. Fue tuve hasta como un mareo. Sí, ¿eso cuánto fue? En 1955. Y de ahí para allá, ¿qué? ¿Has vuelto el Señor? ¿No? ¿Tú quieres saber cuántas veces me ha aparecido el Señor a mí? En 30 y pico de años. Ni una sola. Lo he encontrado en las Sagradas Escrituras. Me le meto como una cucaracha. A veces ni quiere dejarse ver, ni quiere hablar, y yo me le meto. Digo, aquí estoy, Señor. Y si no me recibe en Filipenses, me le meto en Colosenses. Y si no me recibe por la puerta de Colosenses, me le meto por Tesalónica. Y si no, me le meto por Creta. Ay, es que hay una carta a Creta, Freddy. Sí, la de Tito. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, se me apareció, claro. Sé que soy salvo, tengo la llenura del Espíritu Santo, me toca a mí incrementar la relación. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, porque Dios cuando tiene un trabajo con uno, nadie le pone la mano encima o lo puede aporrear, pero no matarlo hasta que termine la obra. Entonces le dice, Pablo te va a librar de los judíos, pero también de los gentiles, porque si los judíos son peligrosos, los gentiles son peores. A quienes ahora te envío. O sea, lo que el Señor hace es enviarte a un grupo de pirañas. Si te descuidas, te comen. ¿Qué esperas? Si nadie madruga diciendo, hoy quiero como ser salvo, hombre. Sí, no, a uno lo pescan a la brava. Y dice, para que abras sus ojos. ¿Sabes que eres un colirio para los otros? Para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? Dígalo, ¿de qué? De tinieblas a la luz, para que haya un cambio de vida, un nuevo nacimiento, para que las cosas viejas pasen y se hagan cosas nuevas, para que salgan de las tinieblas absolutas de lo espiritual y en su vida diaria puedan estar constantemente mirando los ojos de Dios, para que salgan y vean a la luz, la libertad, para que vivan sin temor y en plena paz, así sea en medio de guerras. Yo en lo personal estoy harto de sentarme con creyentes que no me hablan sino de noticias y de empresas. Por eso es que ya algunos, perdónenme, ni les salgo. Mejor me voy a buscar a gente que sí quiera escuchar de Dios. Para que salgamos entonces a la luz y tengamos luz. Y entonces, ¿cómo puedo vivir yo en medio de la luz habiendo tanta tiniebla? Contemplando la luz. Mira que la Escritura dice, puestos los ojos ¿en quién? Dígalo, ¿en quién? En Jesús, autor y ¿qué? Y consumador de la fe. John, y la gente tan mala, no ve Medellín como está de mal y el gobierno como está de mal. Eso es lo que usted está mirando. Yo no estoy diciendo que lo niegue, pero si usted se mantiene puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, esas cosas a usted no le van a impedir llevar el evangelio y vivirlo. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Leer las Escrituras. No dice pues por allá, creo que es en el versículo 11 del capítulo 22 de Apocalipsis, que hasta el final, escuche bien, y en los evangelios, hasta el final estará la cizaña y el trigo, parecidísimos. La cizaña y el trigo estarán hasta el final. O sea, habrá gente mala, inconversa hasta el final, y habrá gente buena, conversa hasta el final. Y entonces dice allá en Apocalipsis, el que sea malo, vuélvase más malo.
Y el que sea impío, vuélvase más impío. Pero también dice, el que sea santo, santifíquese más. Entonces, si tengo los ojos puestos en Jesús, esto se va a convertir, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Usted ya es hora, mi hermano y mi hermana, de que sepa en qué potestad vive. Por los frutos se conoce el árbol. Usted por los frutos se sabe si es de Satanás o es de Dios. No hay forma de equivocarse. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en quién. Pero yo creía que era la fe en el proyecto que debo levantar. Para que reciban por la fe que es en mí. Y miren, esto es lo que le tenemos que entregar a la gente. Perdón de pecados. Yo entrego mercados. Si los entregas, y la noticia del perdón de pecados. John, hago muchas obras de caridad. Si no le hablas de perdón de pecados, y que además de perdón, díganme, ¿dónde más va a conseguir uno perdón de pecados? Si no es en Cristo Jesús. Porque en las otras religiones no hacen sino acariciártelos. Entre más ladrón y más rata, más te dicen Dios es amor, Él te entiende. Perdón de pecados. Pero no para ahí. Dice, ¿y herencia entre quiénes? Entre los santificados. ¿Sabes? Agripa, si no hubiese sido tan pagado de sí mismo en su momento, se hubiese dado cuenta de la miseria en la que vivía, a pesar de su pompa y su esplendor. Y herencia entre los santificados. Y ahora, recuerden que el pez está ahí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, recuerden que allá iba con las cartas, y en Jerusalén, que Bernabé lo ayudó a entrar allá porque le tenían miedo y no lo querían recibir, porque ¿quién va a recibir al Señor? Y no se quedó ahí, y dice, y por toda la tierra de Judea. Y también a los gentiles. ¿Y qué les anunciaba? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Pablo no sentía vergüenza de su llamado y estaba en prisión. Juan el Bautista jamás sintió vergüenza de su llamado. Y si tú lo veías, un tipo mal vestido, pues con una piel de camello, lo que comía. O sea, cuando Juan el Bautista te invitaba a comer, era agarrar el primer grillo que vea. Toda musaraña que se moviera en el desierto, el tipo se la tragaba. Pero eso sí, el Señor Jesús dice de él, de los nacidos de mujer, ni uno ha sido tan grande como ¿quién? Como Juan el Bautista. El Señor Jesús, que es la palabra, dice en el Evangelio de Lucas, siendo emperador fulano de tal, siendo gobernador fulano de tal, y menciona varios, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, se apareció a Juan en el desierto. ¿Sabes? Por mucho que tengan, los que no son creyentes son, como le dice el Señor Jesús al pastor de la Odisea, te crees rico, etcétera, etcétera, pero eres un pobre, miserable, mejor dicho. Es muy impactante esto. Por eso yo exhorto a ese papá que hizo la tarea bien, a esa mamá que hicieron la tarea bien y tal vez no tienen la universidad y todos los cursos que sí pudieron hacer los que nacieron de sus entrañas y ahora les da pena hasta mostrarlos. Pero ustedes tienen a Cristo. Síganles insistiendo en Cristo. Porque si no llegan a Cristo, no pueden ser más miserables. De ahí para abajo no sigue nada. Que se arrepientan y se conviertan a Dios. Oiga bien, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es el mismo discurso de Juan el Bautista. No cambia.
No cambia en Pablo, no cambia en Pedro, no cambia en Juan, no cambia en Santiago, no cambia en Matías. No cambia, es el mismo. ¿Y por qué va a cambiar en nosotros? Que porque ahora hay mucho mercenario que no piensa en las almas, sino que son peor que los saduceos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, Pablo sigue, los judíos me prendieron en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio ¿de quién? Auxilio de Dios. Todo hombre y mujer que realmente se dedica a esto entiende lo que es el auxilio de Dios. Tal vez no lo entiendan su mamá y su papá. De pronto su mamá y su papá es al revés y usted es el dedicadito. Y lo ven como muy fanático, como muy entregado, como muy leyendo la Biblia, como muy deseoso como de ser el Juan Bautista de la actualidad, porque se necesitan. Imagine usted pues. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sabe? Un creyente deja de perseverar hasta el último día que mandaron por él, que el Señor manda por él. No hay más, es que no hay más para dónde ir. No hay nada más que hacer. No hay nada más que proclamar. Dando testimonio ¿a quiénes? A pequeños. No, John, es que yo mi testimonio no lo cuento sin ante multitudes. Es muy valioso. Hasta le tiene tarifa. ¡Ja! ¡Qué basura!, ¿no? Ante pequeños y ¿qué? Y grandes. No diciendo nada fuera. Y aquí es donde quiero sacar la introducción. ¿Qué es mi conversación? ¿De qué hablo? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esto se llama Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Están ante un ex fanático de la historia, ¿me entiende? Yo me tengo toda la colección de Dianita Uribe. Pero cuando realmente uno se da cuenta del tesoro que tienen las Sagradas Escrituras, esa veta impresionante, usted dice, pero caramba, no me alcanza el cerebro, no me alcanza la testa, no me da la mente para escarbar y escarbar y escarbar más. Y yo sé que algunos de ustedes lo ven a uno ridículo diciéndole, léase 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento. Les parece como un castigo, como si los estuvieran mandando a una penitencia, cuando es la delicia más grande de este mundo y del venidero. Y uno es tratando de enseñarle al que, es como cuando una persona que sabe que es nutricionista le quiere enseñar a uno que la comida chatarra es perversa. Y le muestra a uno los tomaticos y las lechugas y todas las cosas. Y uno mira eso, hasta chistes hay, hasta subversivos saldrán de esas lechugas de tanta mata. Qué ridículo, ¿cierto? Pero él y ella siguen diciendo, hey, cuídese. Y lo mismo es con las Sagradas Escrituras. Entonces llega uno a tratar de inculcarle, de meterle, no, yo me estoy leyendo el devocional de Coquito, que viene en una promoción. Pero ¿por qué no lees la Biblia directamente? Dijeron que habían de suceder. ¿Y qué dijeron? Que el Cristo había de padecer el martirio de la cruz del Calvario y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Y sabe usted que para resucitar primero hay que morirse? El primero. Es que el Señor, con razón dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Nadie más. Y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a quienes, y a los gentiles. Esto es, que el Espíritu Santo te llene la boca para que tengas algo que decir el día que te lleven a las sinagogas
a las autoridades, como en este caso. Pero, ¿qué me voy a defender? No me sale nada, el Espíritu Santo me falló. ¿Le falló el Espíritu Santo? Para anunciar luz al pueblo, a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, miren, y aquí es la cosa, Agripa y Festo y la mujer de Agripa ya están en los quintos infiernos, hermano, porque esto pasó hace 2000 años. Y Pablo está en la presencia del Señor. Pablo, la sangre de ellos no está sobre él porque les predicó. Porque a propósito, vamos a darnos cuenta, como les dije al principio, que el sermón falló, porque esta gente no se convirtió. Pero Pablo lo predicó. Y punto. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Claro, 2 años en prisión. Pablo no se dedicó a fumar marihuana y a tirar vareta allá en la prisión porque los demás presos se la pasaban. ¿Sabe qué hacía Pablo? Usted puede leer en 2 de Timoteo 4:13, que él le dice a Timoteo: ve, tráeme los libros, principalmente los pergaminos. Era un tipo de lectura, de renovación de entendimiento constante. Constante. A él no lo desvelaba el partido, no lo desvelaba nada, no lo desvelaba absolutamente nada. Él solo quería: John, es que no había televisor. No me salga con esas, hombre. Es la pasión por las Sagradas Escrituras. Les decía la semana pasada, desconfíe de un papá que no lea las Sagradas Escrituras constantemente y que las lea cada 10 o 15 días, 10 minutos. Desconfíe de una mamá que haga lo mismo, así le haya dado muy buen tetero y lo tenga bien gordito, dale comida. Desconfíe de un novio que no lea las Sagradas Escrituras constantemente, diariamente, de una novia también. Desconfíe de amigos que no lean las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esa gente no te está marcando la pauta para la eternidad. Desconfíe de una congregación donde no se expongan las Sagradas Escrituras. Desconfíe de maestros que le estén enseñando a sus hijos cosas que no sean las Sagradas Escrituras. Pero hoy en día encontramos que, mire, cada padre le enseña a su hijo lo que él hace. Si él es un delincuente, le enseña a ser delincuente. Otra cosa es que un hijo decida ser delincuente porque no quiere seguir el camino del cristianismo de sus padres. Y el que hace artesanías quiere que su hijo sea artesano, y el que trabaja en peluquería quiere que su hijo sea, todas esas cosas. No, uno tiene que volver muy selectivo, es que estamos en tiempos muy peligrosos. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco. Excelentísimo Festo. El tipo diciéndole loco, él le puede decir: loco usted, su mamá. No, excelentísimo Festo. No estoy loco. Sí, porque hay cristianos muy groseros hoy en día. Sino que hablo palabras de qué, de verdad, y de qué, de cordura. Esto es la cordura. Pues el rey sabe estas cosas, porque Festo ni quería dejarse pescar él, ni quería dejar que pescaran a Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Lo de Jesús no se hizo en ningún rincón, y nosotros tratamos a veces nuestro cristianismo como de rincón. Uno que mete en el rincón lo que nadie quiere que vea la gente. ¿Crees, oh rey Agripa? Ahí está la venta. Él quiere concretar la venta a los profetas. Pablo no está diciendo: no me cree el testimonio tan impresionante que le acabo de dar. No, a los profetas, le acabo de desglosar a Moisés y a los profetas. Le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, o sea, creyente, a excepción de las cadenas. Léase usted el resto del pasaje en la casa. Vamos a estar en pie, por favor. Creo que
La motivación que tenemos es extraordinaria. Porque el Espíritu Santo quiere algo en esta generación. ¿Y sabe qué quiere? Personas que hayan sido alcanzadas por Él, o sea, nacieron de nuevo. Pero también personas que tengan un encuentro diario con Él en las Sagradas Escrituras. No en una prédica cada 8 días, o 15. Hay gente que viene cada 6 meses, hermano. Algún día alguien va a venir y no va a ver aquí nada. Gente que confíe en nosotros, que perseveramos. Usted me puede creer que todavía me encuentro con gente y me dice, usted todavía va allá, que si yo todavía vengo aquí. Pero ¿te puedes imaginar eso? Tan despistada está la gente hoy en día. ¿Saben por qué? Porque no tienen luz para seguir. ¡Qué terror! Di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Enséñame de ella para mostrarle a la gente que se arrepientan y se conviertan, para que haya perdón de pecados y puedan participar en la herencia de los santos, que es la resurrección, que así como tú resucitaste, Señor, siendo el primero de la resurrección, resucitaremos todos los que hemos creído en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.